Vocales Radio. Porque el periodismo no es una ciencia exacta. Vocales Radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bienvenidos a Vocales Radio. Hoy es miércoles 13 de julio del 2016 y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre. Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de nuestra entidad. Gracias a usted que nos sigue en las redes sociales. Gracias a Jorge Strafon en la subdirección de radio, Giselle Macías en la producción y Saúl Ortiz en los controles. Ellos son quienes hacen posible este programa. ¿Quiere vernos en vivo y en directo y a todo color? Live Stream es la plataforma, lasvocales.tv, y ahí nos va a ver en esta cabina, transmitiendo para toda la entidad, ya le había dicho, también por el internet, y aquí va a conocer al equipo de Las Vocales Radio. Vamos a iniciar mitad de semana, mucha información. Las Vocales Radio ya están al aire. Ayer se realizó el Consejo Político Nacional que avaló el nombramiento de Enrique Ochoa como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y bueno, pues además de todo lo que ya le platiqué aquí en la semana, lo único que le tengo que agregar es que si usted checa las redes sociales de los principales diarios y plataformas, programas, agencias de noticias locales, pues lo que destaca son el montón de selfies que nuestros flamantes, refulgentes y, ¿cómo decir otro adjetivo que no suene a que fueron de barberos? Los priistas a tomarse fotos con el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahí estaban los que integran el Consejo Político Nacional, en su capítulo hidalguense. Bueno, todos acudieron ayer a este evento para mostrarle su apoyo a una etapa que, para resumirlo rápidamente, nadie sabe qué esperar de ella, porque Enrique Ochoa, ya lo dijeron todos los medios de comunicación, los propios priistas lo reconocen, es una imposición, es un dedazo del presidente Enrique Peña Nieto, y es verdaderamente una incógnita sobre cuál va a ser su accionar, su proceder dentro de esta nueva etapa del PRI, a la que le urge un cambio de fondo, porque tiene enfrente dos elecciones importantísimas, el año que entra en el Estado de México, y luego en el 2018, pues la elección para renovar la presidencia de la República. Así que, así las cosas, pero vamos a nuestros asuntos rapidísimo, una identificación y volvemos a las vocales. Sigue en vivo la transmisión de Vocales Radio por livestream.com, Vocales TV. Muchas gracias al maestro Saúl Fermán Guerrero, juez civil y familiar de Tizayuca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, por acompañarnos como siempre. Bueno, ya es recurrente sus visitas aquí a la cabina. Le agradezco muchísimo, maestro, qué bueno que vino, y gracias por ahora sí que atender a esta invitación de Las Vocales. Andrés, un gusto saludarte, muy buenos días, un saludo a tu auditorio y encantado de estar aquí nuevamente contigo para hablar de temas jurídicos. El tema que has seleccionado esta semana a mí me encantó porque es, además de ser un tema por supuesto polémico, es un asunto que los diputados hidalguenses han soslayado, han visto de lejitos y han evitado en todo momento, aunque déjeme decirle, o recordarle, mejor dicho, maestro, y recordarle también a usted, auditorio, que ha habido varios hoy diputados ya en funciones que en campaña hablaron de la posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para que existieran los matrimonios entre personas del mismo sexo. Un asunto que una vez ya sentaditos en su curul, pues ya se les olvidó. Pero maestro, denos luz sobre este asunto. En Hidalgo, la ley todavía no permite que haya matrimonios entre personas del mismo sexo. Es correcto. Vamos por partes. Primero que nada, como vamos a hablar. Aires, maestro. Sí. Exactamente. Primero que nada, vamos a hablar de derechos fundamentales, no de religión. Perfecto. Para empezar. Y hay que entender que el matrimonio es una institución muchísimo más antigua
que cualquier culto religioso. Correcto, ¿sí? Y que ha sido considerado a través de los años de muy diferentes formas, solamente que ha evolucionado de diferentes maneras. Estamos hablando efectivamente de la necesidad de que no solamente en nuestra entidad, sino en todo el país, se legisle en materia de matrimonios igualitarios, para efecto de no tener que hacer designaciones específicas si son matrimonios homosexuales, gays, etcétera. Y tampoco para decir si son matrimonios entre mujer-mujer Correcto, o hombre-hombre. Correcto. O varón-varón. Ahora, ¿de dónde proviene esto? ¿De qué viene? Bueno, tenemos tratados internacionales que establecen la no discriminación de las personas por razón de orientación sexual. Y esto significa que al ser nosotros parte de esos tratados, adoptamos este sistema protector de derechos humanos. Nuestra Constitución en su artículo 1 ya prevé esta obligación de que el Estado y las autoridades del Estado no solamente reconozcan, sino que lleven a cabo todas las actividades tendientes a la protección, difusión de los derechos humanos. Efectivamente existe ya un pronunciamiento de la Corte en una jurisprudencia firme emitida el 12 de junio del 2015, que establece que cualquier legislación que prevea el matrimonio como una institución que tiene por objeto la procreación en sí misma y que esté constituido solamente por un hombre y una mujer, es violatorio de derechos fundamentales. Existe incluso un pronunciamiento, una recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que las entidades, los ejecutivos de los estados legislen, los poderes legislativos, las entidades en general, legislen en materia de matrimonios igualitarios. Y cada congreso tendrá que hacer las adecuaciones. No es obligatorio para los congresos, porque se respeta la autonomía de cada entidad, pero es conveniente que los congresos lo hagan. ¿Por qué? Porque como ya ocurrió en nuestro estado de Hidalgo, quien solicita a una autoridad administrativa encargada de los matrimonios, los registros en el estado de Hidalgo, el registro del estado familiar, la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo y le sea negada, tendrá la facultad de ir ante la autoridad federal a promover un juicio de amparo. Por supuesto. Protector de sus derechos fundamentales, y sin duda con este criterio de la Corte va a ser otorgado. En Hidalgo ya tenemos otorgados 2 amparos y esto significa que pese a la negativa de la autoridad y a que nuestra ley no establezca específicamente la posibilidad de que un matrimonio pueda ser celebrado entre 2 personas sin distinguir género, entonces se va a ver obligada la autoridad a dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo. Por supuesto. Podríamos decirlo en términos benevolentes, es decir, tratando de no meterle carrilla, de no meterle leña al fuego, maestro, que lo que falta en Hidalgo es modernizar los ordenamientos más que una voluntad de verdaderamente, porque yo podría ponerlo en otros términos, yo le podría decir, le hace a los diputados les falta esta convicción de servicio, de verdaderamente ser representantes de una sociedad, atender los temas que están en este momento dentro de la agenda social de nuestro estado, como es los matrimonios igualitarios, pero para no ser más insidioso, para no, o escucharme como ya le decía yo hace unos días a nuestro querido auditorio, con ese hígado graso que a mí me caracteriza, simplemente decir, maestro, lo que nos falta es modernizarnos. Hay este contrasentido. Por un lado, nos dicen, el matrimonio solo puede darse con fines de procreación entre hombre y mujer. Ya nos explicó usted, esto es violatorio de los derechos humanos. Pero por otro lado, pues los matrimonios o las personas de un mismo sexo que han solicitado establecer el vínculo del matrimonio, pues se les rechaza y les dice, ustedes no se pueden casar, siendo que hay un ordenamiento federal que ya lo permite. Yo creo que sí, parte de esto es, no podríamos decir tanto como modernizar las normas. De hecho, tenemos una ley para la familia muy reciente, que fue revisado el Código Familiar. Hidalgo fue una de las primeras entidades en tener un Código Familiar separado de la legislación civil, del Código Civil. Por eso aquí tenemos registro del Estado Familiar y no registro civil. Por supuesto. Entonces, yo creo que más bien obedece a una situación todavía de un arraigo muy fuerte de tradiciones, de un poquito ser
o evitar la polémica, porque habrá sectores que efectivamente no estén de acuerdo. Yo siempre lo he dicho en redes, bueno, valga la expresión, no se trata de que lo aceptes, nadie te obliga a aceptarlo, de hecho nadie te va a decir que te cases con una persona homosexual, o heterosexual se casará con un heterosexual y se acabó. Se trata de no estorbar, valga la expresión. Claro. ¿Sí? Se trata de poner el suelo parejo. Exacto. Alguien decía, bueno, ¿y por qué matrimonio? ¿Por qué no hablar de otra institución distinta, no una sociedad, etcétera? Pues porque sería el primer rasgo de discriminación. Claro. Se estaría mandando un mensaje muy fuerte en el sentido de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y la pregunta es, ¿por qué celebras matrimonio? ¿Quién se casa diciendo, me voy a casar para tener hijos? Claro. No, nadie. Menos ahora. Lo que haces es compartir un proyecto de vida. Cuando mucho te casas porque vas a tener un hijo. Esa es otra cosa. Entonces, la idea es que compartamos un proyecto de vida. Claro. Decidimos por un afecto que sentimos, compartir nuestras vidas, nuestros proyectos. Y en esto es exactamente igual si se tienen ese afecto, ese cariño y ese proyecto, 2 hombres o 2 mujeres. Aquí hay algo que es bien importante, lo revisaba yo en los apuntes, pues, porque para platicar con el maestro, que es un experto en derecho y un experto en leyes, pues hay que ponerse a hacer la tarea y lo debo de reconocer. Yo les he dicho muchas veces que el tema de las leyes es un tema complicado y más para gente como yo, que somos medio neófitos. A mí me encantó una parte de este tema de los matrimonios, maestro, donde habla precisamente de que, bueno, el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo también tiene como sustento jurídico, como sustento legal, el tema de los derechos. Son 2 personas que se casan como cualquier otras y que necesitan seguridad social, que Correcto. Necesitan... entre ellos, este cuidado del que usted me habla de como pareja, bueno, pues crea derechos, crea vínculos sobre, además, estas personas seguramente conseguirán hacerse de una casa, de ciertos bienes, y bueno, sucede como sucede en todos lados, ante la muerte de uno, bueno, quién es el beneficiario, todo este asunto que está en los matrimonios entre varón y mujer, ¿no? No es un asunto menor, el claro hecho de decir hay 1 o 2 amparos y entonces no es una situación general de la sociedad, no significa que no exista el fenómeno. Claro. El fenómeno existe y tiene muchísimos años, son simplemente uniones de hecho. Sí, pero cuando precisamente surgen las consecuencias de venir normal del tiempo, el fallecimiento de uno de ellos, la incapacidad, etcétera, entonces incluso el mismo divorcio. Claro, es entonces cuando ven esas parejas que están desprotegidos, vivieron juntos durante 20 años y de repente uno fallece. ¿Quién tendría mejor derecho a recibir herencia, sino la persona con la que compartió esos últimos 20 años, ¿Pensión? Sean 2 hombres o sean 2 mujeres? Claro. Y como no existe un matrimonio, como no está avalado por la norma jurídica, no va a tener acceso a ese derecho. Los servicios de salud. Exactamente, ya existe una resolución de la Corte que obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social a inscribir al cónyuge en el caso de un matrimonio igualitario en los servicios de salud que brinda el instituto, porque se tiene que considerar que se trata de supuestos iguales. Se habla de contranatura, se habla de la tradición del matrimonio, es que no hay nada más. El matrimonio es artificial en sí mismo. Nadie nace, o el matrimonio es una situación que se dé en la naturaleza. Es una institución creada por la sociedad, claro, por el hombre. Es una forma incluso de control social. Tiene que evolucionar. Cuando se dice es que la homosexualidad no es natural, la homosexualidad ha estado con el ser humano desde el surgimiento del ser humano. A lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Entonces, esto simplemente hace que la institución del matrimonio evolucione y se ajuste a los hechos que hoy imperan. Cierto es que es mayor el número de parejas heterosexuales, pero hay un sector constituido por parejas homosexuales que piden este reconocimiento y que me parece que es muy, muy válido el solicitar este reconocimiento. No se viola realmente el derecho de terceros. Estamos platicando con el maestro Saúl Fermán Guerrero, que es juez de civil y familiar de Tizayuca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y estamos hablando del tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Maestro, el tema de, usted lo toca muy puntualmente, estos derechos, estos
bienes que en un matrimonio, de la conformación que sea, se generan a lo largo del tiempo, muchas veces son motivo de peleas entre las familias, porque al fallecer o al disolverse esta unión, porque hasta ahora todas son de facto, ¿no? Uh-huh. Entre personas del mismo sexo, vienen los problemas legales, la repartición de los bienes, quién se queda con la pensión. Incluso ha pasado, y le pongo este ejemplo extremo, de que así como se usa en los pueblos, como se usa en provincia, les tienen un niño entenado y han de alguna manera criado a una persona, niño o niña, le han dado trato de hijo. Y bueno, ¿quién se queda con los bienes? ¿Qué sucede? Y esto debe de ser un conflicto legal terrible, porque pues al final las familias pues siempre tristemente por el lado económico es donde coge a la cosa, ¿no? Estos integrantes, uh-huh, precisamente lo que pasa es que quedan desprotegidos. Uh-huh. Y quedan desprotegidos en algunos casos por desconocimiento de la norma jurídica. Uh-huh. Por eso es que nos interesa difundir en el tribunal la cultura jurídica, para que la ciudadanía se entere de cuáles son sus derechos y los hagan valer. Por un lado puede ser esto, también por el otro, precisamente la necesidad de adecuar las normas jurídicas para que exista una mayor protección a los derechos de los seres humanos. Desde su perspectiva legal, maestro, ¿hacia dónde va esta iniciativa? En Hidalgo pronto veremos la posibilidad de que se adecúen todos los ordenamientos legales, que se alineen los planetas, en pocas palabras, para que tengamos ya la posibilidad legal de que existan los matrimonios entre mismas personas, o habrá que seguir con los amparos. No podemos hablar de tiempos. Ajá. De lo que sí estoy seguro es de que habrá más parejas, uh-huh, que teniendo esta orientación sexual empiezan a promover amparos. Uh-huh. Y qué difícil va a ser para la autoridad administrativa en Hidalgo tener que estar llevando un procedimiento de amparo en donde la corte o los tribunales federales le digan, si tienes que celebrar el matrimonio, lo tienes que celebrar, lo tienes que celebrar, lo tienes que celebrar. ¿Para qué tener que llegar al extremo del amparo? Sí podemos hacer una ley. Sí podemos tener una ley que permita este tipo de matrimonios. Bueno, pues ojalá nos estén escuchando en el Congreso del Estado, para que nos ayuden, ¿no? Que ayuden los diputados, que finalmente son esos representantes de la sociedad. Es una materia de derechos humanos. Uh-huh. Es lo que se debe de tomar en consideración para el análisis, para el debate. Es una materia de derechos humanos. No hay otra cosa que deba discutirse en este punto. Exactamente. No, para no extraviarnos en, vamos a decir, inercias del pasado. Correcto. Pues muchas gracias, maestro Fermán, como siempre le agradezco que me acompañe y pues sigue abierta la invitación para que el día que usted guste nos acompañe aquí para tratar temas jurídicos. El maestro Saúl Fermán Guerrero, juez civil de allá de Tizayuca. Gracias, señor. Para mí es un gusto y que tengan excelente día a todos. Gracias a ustedes que nos escucharon, gracias a Beto Hernández de la Agenda Cultural, como todos los miércoles, listo ya para entrar al aire. Yo soy su amigo Andrés Torres Aguirre, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias, Saúl, gracias, Pablito. Las vocales radio se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos, 8:30 de la mañana por la red de Hidalgo Radio.